Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Canto tercero, capítulo 6, la creación de la forma universal. Y llegamos hasta el texto 5. Entonces, en el capítulo anterior, los semidioses habían orado al Señor para que la creación se active y ellos puedan servir en sus funciones respectivas. Así que este capítulo comienza con las funciones creativas suspendidas hasta que el Señor entra en el elemento a través del tiempo. Todo queda suspendido, como leímos la semana pasada, hasta que el Señor siempre da su mirada trascendental, su mirada creativa. Entonces, recordamos lo que decía Srila Prabhupada. Los componentes de la materia, a ver, vamos a leer esto. Luego de eso, la entidad viviente que estaba durmiendo se despierta. Todas ellas comienzan a actuar a partir de los deseos que quedaban pendientes de la anterior creación. Cada uno tiene un plan para intentar disfrutar. Ese plan está determinado como un destino, karma. Muchas veces la gente le da un carácter demasiado romántico al destino, asignándole un carácter mágico y divino. Pero lo único divino que tiene es que Dios no está dando la posibilidad de satisfacer una forma particular de intento de experimentar la naturaleza material. Así que el destino no es algo muy romántico si es a nivel material. En realidad también el destino es producto de nuestros deseos. Entonces Srila Prabhupada dice al respecto: después de la disolución del cuerpo particular, el alma individual olvida todo. Pero el plenamente misericordioso Señor, que está situado en el corazón de todos como testigo, la superalma, lo despierta y le recuerda sus pasados deseos. Y en esa forma, en su siguiente vida, comienzan a actuar de acuerdo con ello. Esa guía invisible se describe como el destino. Y el hombre sensible puede entender que eso hace que continúe su cautiverio material en las tres modalidades de la naturaleza. Luego que entró Garbhodakasha y Vishnu en el universo, se dio su tiempo y se tardó 1000 años celestiales hasta comenzar que el universo se manifieste. Entonces, más o menos llegamos hasta aquí en nuestra exploración sobre cómo se manifiesta este universo material. Y vamos a empezar la lectura con el texto número 6. Que tenemos de voluntario. Draupadi. Ok. Capítulo 6, la creación de la forma universal. Texto 6. El gigantesco Virat Purusha, conocido como Hiranmaya, vivió por 1000 años celestiales sobre el agua del universo, y todas las entidades vivientes yacían con él. Significado: después de que el Señor, en forma de Garbhodakashayi Vishnu, entrase en todos y cada uno de los universos, la mitad del universo se llenó de agua. La manifestación cósmica de los sistemas planetarios
el espacio sideral, etc., que se encuentran visibles ante nosotros, es solo la mitad de todo el universo. Antes de que ocurra la manifestación y después de la entrada de Vishnu en el universo, hay un periodo de 1000 años celestiales. Todas las entidades vivientes inyectadas en el seno del Mahatattva se dividen entre todos los universos con la encarnación de Garbhodaka-Sayi Vishnu, y todas ellas yacen con el Vishnu hasta que nace Brahma. Brahma es el primer ser viviente del universo y de él nacen todos los demás semidioses y criaturas vivientes. Manu es el padre original de la humanidad y por consiguiente, en sánscrito, la humanidad recibe el nombre de Manusya. La humanidad con diferentes cualidades corporales se distribuye a todo lo largo de los diversos sistemas planetarios. Sí, hay formas humanoides en otros planetas. 7. El Mahatattva, la energía total en la forma del gigantesco Virat Rupa, se dividió por sí solo, convirtiéndose en la conciencia de las entidades vivientes, en la vida de la actividad y en la identificación del ser, las cuales se subdividen en 1, 10 y 3 respectivamente. Significado: la conciencia es el signo de la presencia de la entidad viviente o alma. La existencia del alma se manifiesta en forma de la conciencia, la cual se denomina Jnana Shakti. La conciencia total es la del gigantesco Virat Rupa, y la misma conciencia se exhibe en las personas individuales. La actividad de la conciencia se realiza a través del aire de la vida, que tiene 10 divisiones. Los aires de la vida se denomina prana, apana, udana, dhyana y samana. Y también se califican de manera diferente como naga, kurma, kara, devadatta y dhananjaya. La conciencia del alma queda contaminada por la atmósfera material y por ello se exhiben diversas actividades en el ámbito del ego falso de la identificación corporal. Esas diversas actividades se describen en el Bhagavad Gita 2.41 como Bahu Shakha Ki Anantas Cha Budayo Vyavasajinam. La falta de conciencia pura confunde al alma condicionada, involucrándola en diversas actividades. En el estado de conciencia pura, la actividad es una. La conciencia del alma individual se vuelve una sola con la conciencia suprema, cuando hay una síntesis completa entre las dos. El monista cree que solo hay una conciencia, mientras que los sattvatas, los devotos, creen que aunque hay indudablemente una conciencia, son una sola porque existe acuerdo. A la conciencia individual se la aconseja acoplarse con la conciencia suprema, como lo instruyó el Señor en el Bhagavad Gita 18.66. Sarvadaman parijaya man ekam saranam vraya. A la conciencia individual, Arjuna, se le aconseja que se acople con la conciencia suprema y en esa forma mantenga su consciente pureza. Es tonto tratar de detener las actividades de la conciencia, pero pueden purificarse cuando se acoplan con el Supremo. Esta conciencia se divide en 3 modalidades de identificación del ser, de acuerdo con su proporción de pureza adhyámica, o identificación del ser con el cuerpo y la mente, adibáutica, o identificación del ser con los productos materiales, adidáivica, o identificación del ser como sirviente del Señor. De las 3, la identificación adidáivica
del ser constituye el comienzo de la pureza de la conciencia que se caracteriza por querer cumplir el deseo del Señor. Aquí estamos entonces ya con la manifestación de la forma universal que se divide por sí solo. Entonces, en 1, 10 y 3, ¿verdad? 1 es la conciencia de todo, de la entidad viviente. El 10 son los aires vitales, eso es lo que Srila Prabhupada está explicando, que gobiernan todo tipo de actividades en el cuerpo material, los 10 aires vitales. Por eso el pranayama es muy importante. ¿Mm? Incluso se aconseja hacer un poco de pranayama antes de la japa para oxigenar el cerebro. Y los tres diferentes tipos de identificación, que es adiátmica, el cuerpo y la mente, adibáutica, los productos materiales, y adidáivica, como sirviente del Señor, como colaboradores, o sea, esos son los semidioses. Entonces estamos viendo todo este proceso. ¿Les queda claro un poco más o menos? ¿Quieren que le dé un pequeño resumen con mis apuntes? ¿O está todo? Sí. Entonces, bueno, Mahavishnu está flotando. En cada poro está un universo entero. Exhala y salen los globitos. Dentro están los semidioses esperando. Garbhodakasha y Vishnu penetra en los globitos, llena la mitad de agua, que es su sudor, y se acuesta. Pasan 1000 años de los semidioses y Brahma está meditando y esperando. Todos están en espera. Toda la energía material está todo en cada globito y el tiempo se encarga como Kali, el tiempo eterno, en activar. Todo eso está hecho para nosotros, para satisfacer nuestro deseo y para darnos cuenta que es una tontería lo que queremos hacer. Estos son los dos propósitos. Nosotros, mientras estamos durmiendo y venimos ya de otras creaciones, estamos en un estado inconsciente que sucede entre una creación y otra. Entonces, el destino es nuestra guía invisible y es Krishna que quiere satisfacer nuestros deseos a través del destino. En su destrucción, el alma olvida todo, está durmiendo, el Señor la despierta, le recuerda su propósito, su deseo, que actúen en acuerdo con la siguiente vida. Entonces, bueno, ya leímos la primera manifestación, 10, 3 y 1. ¿Todo bien hasta acá? Ya se fue Draupadi. Todo más o menos fluye. Entonces, si tienen pregunta ahí, pueden mencionar mientras seguimos con el texto 8. También si alguien más quiere leer, ahí nos avisa. Dice, la gigantesca forma universal del Señor Supremo es la primera encarnación y porción plenaria de la superalma. Es el yo de un ilimitado número de entidades vivientes y el lugar de reposo de la creación agregada que en esa forma florece. Significado. El Señor Supremo se expande de dos maneras, mediante expansiones plenarias personales y mediante diminutas expansiones separadas. Las expansiones plenarias personales son Vishnu Tattvas y las expansiones separadas son entidades vivientes. Como las entidades vivientes son muy pequeñas, algunas veces se les describe como energía marginal del Señor.
pero los yogis místicos consideran que las entidades vivientes y la superalma Paramatma son una única y misma cosa. Sin embargo, este es un insignificante punto de controversia. Al fin y al cabo, todo lo creado reposa en el gigantesco Virat, forma universal del Señor. El estado condicionado de la entidad viviente es como el de una persona que se encuentra en las profundidades de un inmenso dispositivo mecánico. Aquel que no puede entender esa diferencia entre el alma y la superalma, o Dios y la entidad viviente, sin duda que se encuentra aún en el enredo de la maquinaria cósmica, y por ello debe aún aguardar hasta el momento en que esté libre del cautiverio. ¿Seguimos? La gigantesca forma universal está representada por 3, 10 y 1 en el sentido de que es el cuerpo, la mente y los sentidos. Es la fuerza dinámica de todos los movimientos realizados por 10 clases de energía vital y es el corazón único en el que la energía vital se genera. Significado. En el Bhagavad Gita 7, del 4 al 5, se declara que los 8 elementos, tierra, agua, fuego, aire, cielo, mente, inteligencia y ego falso, son todos producto de la energía inferior del Señor, mientras que las entidades vivientes que se ve que utilizan la energía inferior pertenecen originalmente a la energía superior, la potencia interna del Señor. Las 8 energías inferiores actúan de manera burda y sutil, mientras que la energía superior actúa como la fuerza generadora central. Eso se experimenta en el cuerpo humano. Los elementos densos, es decir, la tierra, etcétera, forman el cuerpo denso exterior y son como un abrigo, mientras que la mente y el ego falso, que son sutiles, actúan como la ropa interior del cuerpo. Los movimientos del cuerpo se generan primero a partir del corazón y los sentidos accionados por las 10 clases de aire que hay dentro del cuerpo hacen que ocurran todas las actividades del mismo. Las 10 clases de aire se describen de la siguiente manera. El aire principal que pasa a través de la nariz durante la respiración se denomina prana. El aire que pasa a través del recto como aire corporal que se evacúa se denomina apana. El aire que ajusta el alimento dentro del estómago y que algunas veces suena en forma de eructo, recibe el nombre de samana. El aire que pasa a través de la garganta y cuya obstrucción constituye el ahogo se denomina aire udana. Y el aire total que circula por todo el cuerpo se denomina aire viana. Hay también otros aires más sutiles que estos 5. Aquel que facilita la apertura de los ojos, la boca, etcétera, se denomina aire naga. El aire que aumenta el apetito se denomina aire trikara. El aire que ayuda a la contracción se denomina aire kurma. El aire que ayuda al relajamiento mediante la apertura completa de la boca en el bostezo se denomina aire devadatta. Y el aire que ayuda a la manutención se denomina aire dhananjaya. Todos estos aires se generan en el centro del corazón, que es únicamente uno. Esta energía central es energía superior del Señor que está situado dentro del corazón con el alma del cuerpo, la cual actúa bajo la guía del Señor. Esto se explica en el Bhagavad Gita 15:15 de la siguiente manera. Sarvasya chaham hridishan
Nevishto Mahatsmirtirjanam Apohanam Cham Vedaischa Sarvai Aham Eva Vidyom Vedanta Krit Vedavid Eva Taham. Toda la fuerza central la genera desde el corazón el Señor, quien está situado ahí y ayuda al alma condicionada a recordar y olvidar. El estado condicionado se debe a que el alma olvida su relación de subordinación con el Señor. El Señor ayuda a aquel que quiere continuar olvidándolo, para que le olvide nacimiento tras nacimiento, pero a aquel que recuerda al Señor por el contacto con un devoto del Señor se le ayuda a recordarlo más y más. De esa manera el alma condicionada puede finalmente ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Este proceso de ayuda trascendental que da el Señor se describe en el Bhagavad Gita 10:10 de la siguiente manera. Tesham Shatata Yuktatnam Vayatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yena Mam Upayantite. El proceso Buddhi Yoga de iluminación espiritual con una inteligencia trascendental a la mente, el servicio devocional, es lo único que puede elevar a uno fuera del estado condicionado del enredo material en la construcción cósmica. El estado condicionado de la entidad viviente es como el de una persona que se encuentra en las profundidades de un inmenso dispositivo mecánico. Los especuladores mentales pueden alcanzar la etapa Buddhi Yoga después de muchísimas vidas de la especulación, pero la persona inteligente que comienza desde la plataforma de la inteligencia que está por encima de la mente, progresa rápidamente en la comprensión espiritual del yo. Debido a que el proceso de Buddhi Yoga no acarrea ningún temor de deterioro ni regresión en ningún momento, constituye el sendero garantizado hacia la iluminación espiritual, como se confirma en el Bhagavad Gita 2:40. Los especuladores mentales no pueden entender que los dos pájaros, Shvetashvatara Upanishad, que están en el mismo árbol, son el alma y la superalma. El alma individual come el fruto del árbol, mientras que el otro pájaro no come el fruto, sino que solo observa las actividades del pájaro que está comiendo. Sin apego, el pájaro testigo ayuda en la ejecución de actividades fructíferas al pájaro que come el fruto. Aquel que no puede entender esta diferencia entre el alma y la superalma, o Dios, o las entidades vivientes, sin duda que se encuentra aún en el enredo de la maquinaria cósmica y por ello debe aún aguardar hasta el momento en que esté libre del cautiverio. Ese es el ejemplo muy hermoso que se da para entender la diferencia del alma y Paramatma, como el pájaro, ¿no? Uno que hace sus actividades disfrutando de los frutos de la acción y el otro que está como amigo, testigo, acompañante. También un maestro daba el ejemplo que uno puede meditar en dos cisnes, uno grande y uno chiquito, que están en un lago, en el lago del corazón, y el éxito es cuando el cisne pequeño sigue al cisne grande. Entonces, siempre Srila Prabhupada da mucha énfasis en que no haya esa confusión de pensar que somos, todo es uno, la misma identidad fundida en el Señor Supremo, ¿verdad? Todo es uno y diferente a la vez, todos venimos de Él, pero tenemos nuestra identidad. Y no somos Dios, no somos en cantidad para nada, y no somos como Dios tampoco. Tenemos la misma naturaleza divina, pero en cantidad diminuta.
Entonces se hace mucho ese énfasis en el proceso de la creación. Como leímos recién, ¿no? La superalma controla todo. Quien no lo entiende está atrapado en la maquinaria cósmica. Si aceptamos que hay otro controlando, comenzamos a cooperar y a colaborar. Ahí empieza nuestro servicio devocional, recién cuando aceptamos que hay solo el Señor Supremo es el controlador. Texto 10. Texto 10. El Señor Supremo es la superalma de todos los semidioses encargados de la tarea de construir la manifestación cósmica. Habiendo orado, los semidioses de esa manera, pensó para sí y manifestó entonces la gigantesca forma para que ellos entendieran. Significado: los impersonalistas están cautivados por la gigantesca forma universal del Supremo. Piensan que el control que se encuentra tras esta gigantesca manifestación es producto de la imaginación. Sin embargo, las personas inteligentes pueden estimar la valía de la causa observando lo maravilloso de los efectos. Por ejemplo, el cuerpo humano individual no se desarrolla en el vientre de la madre independientemente, sino en virtud de que la entidad viviente, el alma, se encuentra dentro del cuerpo. Sin la entidad viviente, el cuerpo material no puede automáticamente adquirir forma ni desarrollarse. Cuando cualquier objeto material exhibe desarrollo, debe entenderse que hay un alma espiritual dentro de esa manifestación. El gigantesco universo se ha desarrollado gradualmente tal como se desarrolla el cuerpo de un niño. Luego, es lógico el concepto de que la realidad trascendental entra dentro del universo, así como los materialistas no pueden hallar ni el alma ni la superalma que se encuentran dentro del corazón. De igual manera, por la carencia de suficiente conocimiento, no pueden ver que el alma suprema es la causa del universo. Por consiguiente, en el lenguaje védico se dice que el Señor está Avan Mana Shah Gochara, más allá de la concepción de las palabras y las mentes. Como consecuencia de una débil base de conocimiento, los especuladores mentales tratan de llevar al Supremo al ámbito de las palabras y las mentes, pero el Señor rehúsa ser así de inteligible. El especulador no tiene ni palabras ni mente adecuadas para medir lo infinito que es el Señor. El Señor recibe el nombre de Adok-Shaya, la persona que se encuentra más allá de la percepción de la embotada y limitada potencia de nuestros sentidos. Mediante la especulación mental, uno no puede percibir ni el nombre trascendental ni la forma trascendental del Señor. Los científicos mundanos, con sus limitados sentidos, no están capacitados en absoluto para especular acerca del Supremo. Esa clase de intentos que realizan los envanecidos científicos se asemejan a la filosofía de la rana del pozo. Una vez, una rana que vivía en un pozo se le informó de que existía el gigantesco océano Pacífico y comenzó a hincharse para tratar de entender o medir las dimensiones del océano Pacífico. Finalmente, la rana se reventó y murió. El título de PhD, y hay una nota de pie, dice título de doctorado en ciencias de las universidades de Estados Unidos, puede interpretarse también como profesor de hortalizas diversas, que es un título para los hortelanos del campo. No sabía.
El intento de los hortelanos del campo para entender la manifestación cósmica y la causa que se encuentra tras esa obra tan maravillosa puede asemejarse al esfuerzo que hace la rana del pozo para calcular la medida del Océano Pacífico. El Señor se puede revelar únicamente a una persona que sea sumisa y que se ocupe en su servicio amoroso trascendental. Los semidioses que controlan los elementos y componentes de los asuntos universales oraron al Señor pidiéndole guía y en consecuencia, Él manifestó su gigantesca forma, tal como lo hizo a pedido de Arjuna. Ahora vemos cómo los semidioses toman sus posiciones en este siguiente texto, ¿no? Ujú. El PhD. El PhD, que también significa profesor de hortalizas diversas, pero en la universidad es doctorado en ciencias. Todo depende cómo lo veas. Entonces seguimos con el proceso creativo. Ujú, Entonces el alma entra en una creación y otra mientras duerme y cuando está durmiendo o está fundida en el Brahmayoti, medita en su propio cuerpo, medita en ella misma ujú. y puede tardar 7 meses en encarnarse en otro vientre. Vamos a ver. Tarda varios meses antes de tomar otro cuerpo. ¿Alguien más quiere leer? Parece que estamos todos peace and love. Peace and love. Ok. ¿Quieres seguir, Draupadi, o quieres que te ayude? Puedo seguir. Sí. Y nadie. Texto 11. Maitreya dijo, ahora puedes oír mi explicación de cómo el Señor Supremo se dividió a sí mismo después de la manifestación de la gigantesca forma universal, convirtiéndose en las diversas formas de los semidioses. Significado. Los semidioses son partes integrales y separadas del Señor Supremo, tal como lo son todas las demás entidades vivientes. La única diferencia entre los semidioses y las entidades vivientes comunes consiste en que cuando las entidades vivientes se vuelven ricas en actos piadosos del servicio devocional al Señor, y cuando su deseo de enseñorearse de la energía material se ha desvanecido, sí, son promovidas a ocupar los cargos de semidioses y a quienes el Señor encarga de ejecutar la administración de los asuntos universales. Ujú. 12. Ese, como leímos la semana pasada, ¿no? Ese cargo administrativo complejo. Por eso los semidioses siempre están orando, ¿no? Para tener humildad en su servicio. Ok, vamos a ver qué cargo toma cada uno. Sí, el nombre de los semidioses es el nombre del cargo, ¿no? Sí, es No. una posición. Ujú. Sí. Texto 2. Agni, el calor, se separó de su boca y todos los directores de los asuntos materiales entraron en ella en sus respectivas posiciones. Mediante esa energía, la entidad viviente se expresa con palabras. Significado. La boca de la gigantesca forma universal del Señor es la fuente de la facultad de hablar. El director del elemento fuego es la deidad controladora, o el Adi Daiva. Los discursos pronunciados son adhyatma, o funciones corporales, y las producciones materiales, o el principio adibhuta, constituye el tema de los discursos. 13.
Cuando el paladar de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Varuna, el director del aire en los sistemas planetarios, entró ahí. Y por eso la entidad viviente tiene la facilidad de saborear todo con su lengua. 14. Cuando los dos orificios nasales del Señor se manifestaron separadamente, los gemelos Ashvin y Kumaras entraron en sus posiciones apropiadas. Y debido a eso, las entidades vivientes pueden oler el aroma de todas las cosas. 15. Después, los dos ojos de la gigantesca forma del Señor se manifestaron separadamente. El sol, el director de la luz, entró en ellos con la representación parcial de la visión, y por eso las entidades vivientes pueden tener visión de las formas. 16. Cuando apareció una manifestación de piel separada de la forma gigantesca, Anila, la deidad que dirige el viento, entró en el tacto parcial y por ello las entidades vivientes pueden adquirir conocimiento táctil. 17. Cuando los oídos de la gigantesca forma se manifestaron, todas las deidades controladoras de las direcciones entraron en ellos, con los principios de la audición, mediante los cuales todas las entidades vivientes oyen y sacan provecho del sonido. Significado: el oído es el instrumento más importante del cuerpo de la entidad viviente. El sonido es el medio más importante para transportar el mensaje de cosas distantes y desconocidas. La perfección de todo sonido o conocimiento entra a través del oído y hace que la vida se vuelva perfecta. Todo el sistema védico de conocimiento recibe únicamente a través de la recepción auditiva, y por ello el sonido es la fuente más importante del conocimiento. Importante. ¿El oído? Sí, Sí. Ujú. y me acuerdo que mi gurú nos contó de que en Houston, creo que fue Tamal Krishna Maharaj, que le encargó a un devoto sordomudo en el templo porque no podía, o sea, a él le gustaba Krishna, pero pues no oía y era mudo. Entonces él hacía servicio como podía, pero él quería cantar yapa y en vez de eso le pidió que lo escribiera. Entonces hacía sus rondas escritas, así con el pizarrón, con un pizarrón y entonces escribía el Mahamantra. Ujú, me acuerdo de eso. Sí, por eso es el primer Shravanam, es el primer paso para el proceso del servicio devocional. La primera cualidad es escuchar. Ujú, Por eso también es muy importante tener grupo de estudio donde aprendemos a dialogar y a escuchar diferentes opiniones. Eso nos ayuda a abrir nuestra mente, que si no siempre estamos muy aferrados a nuestro concepto y nuestro análisis de las cosas y tenemos una tendencia así impaciente de generalmente queremos hablar siempre de nuestra visión y nos da pereza escuchar a otros. Es parte de la estructura del ego falso. Entonces, tener grupos de estudio donde podemos escuchar y apreciar las realizaciones de los demás nos enriquece mucho y nos ayuda a desarrollar paciencia, ¿verdad? Al escuchar y porque generalmente enseguida juzgamos cuando escuchamos opiniones de otra persona, pero
Es como una terapia muy buena, la escucha empática, escuchar tratando de entender los puntos de vista de los demás. Si no, nos quedamos solo con nuestro monólogo mental. Muy El bien, monólogo, entonces, el monólogo mental. que a veces es mal consejero. No, sí, 18. Cuando apareció una manifestación separada de piel, las deidades controladoras de las sensaciones y sus diferentes partes entraron en ella, y por ello las entidades vivientes sienten comezón y felicidad debido al tacto. Significado: para la percepción de los sentidos hay dos elementos primordiales, el tacto y la comezón, y ambos están controlados por la piel y el vello del cuerpo. De acuerdo con Siri Vishwanatha Chakravarti, el aire que pasa por dentro del cuerpo es la deidad controladora del tacto. Osadia es la deidad controladora del vello del cuerpo. Para la piel, el tacto es el objeto de la percepción y para el vello del cuerpo, la comezón es el objeto de la percepción. 19. Cuando el órgano genital de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Prayapati, la criatura viviente original, entró entonces en él con su semen parcial y por ello las entidades vivientes pueden disfrutar del placer sexual. Texto 20. El canal evacuador se manifestó separadamente y el director, llamado Mitra, entró en él con órganos parciales de evacuación. Por ello, las entidades vivientes pueden evacuar y orinar. 21. Después, cuando las manos de la gigantesca forma se manifestaron separadamente, Indra, el gobernador de los planetas celestiales, entró en ellas, y por ello la entidad viviente puede hacer negocios para su manutención. 22. por eso le oran a Indra, ¿eh? 22. Después, las piernas de la gigantesca forma se manifestaron separadamente, y el semidios llamado Vishnu, no la personalidad de Dios, es otro, pero Otro. aquí lo señala, no la personalidad de Dios, entró con movimiento parcial. Esto ayuda a la entidad viviente, que la entidad viviente se mueva hacia su destino. 23. Cuando la inteligencia de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Brahma, el señor de los Vedas, entró en ella, con la capacidad parcial de entendimiento, y por ello las entidades vivientes experimentan un objeto de entendimiento. Ah, por eso su esposa es Sarasvati, ¿no? De Brahma. Ujú. El más Mm, inteligente. sí. 24. Después de eso, el corazón de la gigantesca forma se manifestó separadamente y el semidios de la luna entró en él con una actividad mental parcial. Por ello, la entidad viviente puede dirigir sus especulaciones mentales. La luna, por eso uno lo pone lunático. Sí, Cuando la luna, especula. la mente. 25. Ok. Después, el ego materialista de la gigantesca forma se manifestó separadamente y en él entró Rudra, el controlador del ego falso, con sus propias actividades parciales mediante las cuales la entidad viviente lleva a cabo sus acciones objetivas. Significado: el ego falso de la identidad materialista está controlado por el semidios Rudra, una encarnación de Shiva,
Rudra es la encarnación del Señor Supremo que controla la modalidad de la ignorancia dentro de la naturaleza material. Las actividades del ego falso están basadas en el objetivo del cuerpo y la mente. La mayoría de las personas que están dirigidas por el ego falso están controladas por Shiva. Cuando uno logra una versión más sutil de ignorancia, falsamente se cree el Señor Supremo. Esa convicción egoísta del alma condicionada es la última trampa de la energía ilusoria que controla el mundo material entero. A veces se confunde, ¿no? El yo soy Dios, pero no, tú no eres Dios. Ujú. Sí, por eso es importante, Todos somos uno en el mismo Dios. No, no, somos, provenimos de Él, pero no somos Dios. sí, el autocuidado espiritual que nos explicaba el maestro Mahatma nos ayuda a tener ese concepto, porque a veces por tener más autoestima se piensa, ay, soy Dios, soy como Dios, generalmente se usa una afirmación que se usa para sentirnos mejor, pero en realidad eh, sí tenemos esa cualidad, pero si no tenemos claro que nuestra naturaleza de sirvientes, siempre tenemos ese trastorno de personalidad. Entonces, si tenemos autocuidado espiritual, logramos tener sí, una conciencia ideal, ¿no? Para cuidar nuestra alma y nuestro servicio que tenemos que hacer, nuestra verdadera identidad. Pero cuando en cierta práctica impersonalista se predica mucho, eres Dios para subirte el ánimo, el trastorno queda ahí, ¿no? Hay mucha confusión. Entonces, antes que nada hay que entender, número uno, que somos almas espirituales. Y número dos, entender cuál es nuestra misión aquí, por qué estamos acá, por qué nacemos en cierta familia, en ciertos lugares, que es para parte de nuestra terapia. Haribo Leder. Haribol. ¿En qué página están? A ver, Draupadi trae el libro. 199. Capítulo 6. La creación de la forma universal. Y leímos el capítulo 25, ¿verdad? Ujú. Entonces vimos cómo cada semidios ya toma su posición. Todos están a la espera. Si se fijan, todos están preparándose para la acción final de que el Señor Supremo ya le dé vida a todos, Sí. ¿no? Están tomando su posición, todos están como en stand-by ahí esperando que Paramatma active toda la creación, Ok. Es como el Purusha Sukta. la forma universal. Ujú. Ujú. Me sigue gustando más el Brahma Samhita. Pero están bien los dos, están bonitos. Me gustan los dos, pero mi Shashuta favorito. es una glorificación a su forma universal. El Ujú, Brahma Samhita es una glorificación a la forma personal más íntima del Señor, ¿no? ujú. Ujú. ¿Quieres leer, Eder, el texto 26 o ¿Sí? tienes alguna pregunta? ¿No? Ok. Ok. Texto 26. Dice, Shatvam Shasya Vinirvinam Mahandishnyam Upavishat Shitenam Shena Yenasho Vinamam Pratipapdyate. Después, cuando su conciencia se manifestó separadamente, la energía total, Mahatattva, entró con su parte consciente. Por ello, la entidad viviente es capaz de concebir conocimiento específico.
La energía total Mahatma. Texto 27. Shrishno Sha Gyaurdara Padvyam Kamnaver Udapadyatam Yunanam Britayo Yeshu Pratiyante Shuradayam. Después de la cabeza de la gigantesca forma, se manifestaron los planetas celestiales, y de sus piernas y de su abdomen se manifestaron separadamente los planetas terrenales y el cielo, respectivamente. Dentro de ellos, los semidioses y otros seres también se manifestaron en términos de las modalidades de la naturaleza material. Texto 28. Atyantikena Shattvena Divam Deva pra- Prapedirem Daram Raya Shwabanena Panayo Ye Chatananum. Los semidioses, capacitados con la supremamente excelente cualidad de la modalidad de la bondad, están situados en los planetas celestiales, mientras que los seres humanos, por su naturaleza comprendida en la modalidad de la pasión, viven en la tierra en compañía de sus subordinados. Significado. En el Bhagavad Gita 14.14.15 se dice que aquellos que están sumamente desarrollados en la modalidad de la bondad son promovidos al sistema planetario celestial superior, y aquellos que están dominados por la modalidad de la pasión están situados en los sistemas planetarios medios, la Tierra y planetas similares. Pero aquellos que están sobrecargados de la modalidad de la ignorancia son degradados a los sistemas planetarios inferiores o al reino animal. Los semidioses están altamente desarrollados en la modalidad de la bondad y en consecuencia están situados en los planetas celestiales. Los animales se encuentran por debajo de los seres humanos, aunque algunos de ellos se mezclan con la sociedad humana. Las vacas, los caballos, los perros, etc. están acostumbrados a vivir bajo la protección de los seres humanos. La palabra Ateantiquena es muy significativa en este verso. Por el desarrollo de la modalidad de la bondad de la naturaleza material, uno puede situarse en los planetas celestiales. Pero por el excesivo desarrollo de las modalidades de la pasión y la ignorancia, el ser humano se entrega a la matanza de animales que están destinados a ser protegidos por la humanidad. Las personas que se entregan a la matanza innecesaria de animales tienen excesivamente desarrolladas las modalidades de la pasión y la ignorancia y no tienen ninguna esperanza de avanzar hacia la modalidad de la bondad. Están destinadas a ser degradadas a niveles bajos de vida. Los sistemas planetarios se clasifican en superiores e inferiores, en términos de las clases de entidades vivientes que viven allí. Dice Ateantiquena. Ateantiquena excesiva. Excesiva bondad. Ok. Dice texto 29. Tartillana Shvabhavena Bhagavan Abhib Ashrita Ubayorataram Vyomam Ye Rudra Parshadam. Las entidades vivientes que acompañan a Rudra se desarrollan en la tercera modalidad de la naturaleza material, la ignorancia. Están situados en el cielo, que está entre los planetas terrenales y los planetas celestiales. Significado. Esa posición media del cielo se denomina Bhuvarloka, como lo confirman Srila Vishwanatha Chakravarti y Srila Jiva Goswami. En el Bhagavad Gita se dice que aquellos que se desarrollan en la modalidad de la pasión están situados en la región media. Aquellos que pertenecen a la modalidad de la bondad son promovidos a las regiones de los semidioses. Aquellos que pertenecen a la modalidad de la pasión son colocados en la sociedad humana. Y aquellos que pertenecen a la modalidad de la ignorancia son colocadas en la sociedad de animales o fantasmas. No hay contradicciones en esta conclusión. Numerosas entidades vivientes están distribuidas por todo el universo en diferentes planetas.
y están situadas así en términos de las diferentes cualidades que poseen de las modalidades de la naturaleza material. Sí, Textos, perdón, incluso perdón. eso de que sí se dice que son 7 meses, pero depende mucho del karma también, de las actividades de cada uno, el hecho Sí. de entrar en un vientre, ¿no? Entonces, el devoto no tiene una actitud de juzgar, porque no podemos entender la ley del karma en absoluto. Solo Yamaraj, él es el encargado, Ujú, que no hay que ser simplista cuando las personas preguntan sobre el karma. No hay que ser, bueno, lo que te pase bien o mal, ahí te toca, como verlos. Es más bien un sistema educativo, no es algo de castigo ni de premio. Incluso a veces puede pasarnos algo malo y finalmente es para nuestro bien y son todos conceptos muy simplistas, muy artificiales. ujú, Ujú. Hay muchas variedades. Depende de la variedad, de la misericordia, de la era, de la situación social, de la conciencia. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam después, en el quinto canto, leeremos sobre los infiernos, pero que son más para la persona, que son más para los brahmanas, que no siguen lo que predican. Entonces, ujú. el tema del karma es algo muy sutil, pero es una conciencia cósmica infalible que nuestra misma energía nos va a llevar a ciertas circunstancias de aprendizaje, sobre todo si estamos en el camino espiritual. Es una gran bendición porque todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Es que sobre todo con esa conciencia material que tenemos, Livia, pues se nos olvida a veces la misericordia, ¿verdad? O sea, Sí, con ese condicionamiento material que tenemos, pues todo lo vemos como malo, castigo, sufre, te va a sí, pasar esto, ¿no? Pero también existe la misericordia y pues sobre todo el amor, ¿no? exacto. Sobre todo el amor, es verdad. Sí, porque toda esta creación cósmica es producto del amor divino, ¿no? Como que Dios dice, ok, ¿quieres probar esto? Está bien, como leímos antes. Y él mismo se siente no imperfecto si ve las almas, sus hijos deambulando por ahí, sufriendo. Entonces, crea toda esta creación es para darnos chance para satisfacer nuestro deseo de controlar y al mismo tiempo para que nos demos cuenta que es toda una tontería querer instalarnos por acá. Así es. Ya. Sí, Sri Raga. Decía un maestro en una clase, decía que a veces nuestra sociedad se puede volver muy cruel cuando empezamos a juzgar a los devotos por esto, aquello, porque apuntamos a un nivel muy alto y a veces actuamos para parecer que estamos a la altura, pero en realidad el más avanzado siempre es el más humilde. De hecho, como decía Jayadeva, conocimiento significa que cuando uno es humilde es porque tiene mucho conocimiento. Cuando uno es orgulloso es porque no entendió bien lo que está pasando. Entonces, la forma universal, este universo que vemos es el cuerpo burdo del Señor. Así como tenemos un cuerpo burdo, Dios tiene un cuerpo burdo que es esta creación material. O sea, ahorita estamos viendo aquí cómo todos los semidioses están, o sea, creándose, ¿no? Y ahí ya estaban creados. Sí, los Ok. semidioses ya estaban creados, ya oraron al Señor para que por favor ya le diera su servicio No, ya.
¿no? Y entonces del Mahatattva ya se está manifestando toda esa máquina, ¿verdad? Se está manifestando una conciencia, los 10 aires vitales y los diferentes tipos, por eso decía 1, 3 y 10, los 3 tipos de identificación con el cuerpo. Entonces la máquina se está ya activando. Y los semidioses toman su posición. Y como leímos, explicó Srila Prabhupada que cuando una entidad viviente está ocupada en servicio devocional y está ya con una mentalidad libre del cautiverio material, puede recibir ese servicio y puede que Krishna le diga, bueno, te toca el servicio de semidios, de administrar. Ok. ¿Quieres que nos quedamos aquí hoy? Sí. Planetas celestiales, sí. Entonces el Mahatattva viene siendo como lo que envió en la imagen, ¿verdad, madre? El que es así. Sí, el Mahatattva en realidad es como una nube. Ah, ¿qué me mostrabas? La imagen. Sí, sí, ahí aparece. Es como Es ahí como la donde ya nube. se... ¿Mm? Es como la nube material, así. Sí, está todo ahí durmiendo, todo en suspenso hasta que Krishna ya, Dios otra vez lo activa con su mirada, con su energía, ¿no? Como una fecundación. Ujú. Ok. Porque él mismo también, Y eso es en el Garbhodaka, en el océano Garbhodaka, ¿verdad? no, es en el océano Karana. Ah, ok, En ok. Mahatattva están todos los elementos materiales, ¿verdad? Ok. Ahí en ese No. océano está Mahavishnu flotando. Ajá. Y de ahí salen, de los poros salen cada universo. Adentro está Garbo, que crea Garbo. su océano de sudor. ¿Mm? Y sí, Ok. en cada globito está un universo material. Está un océano Garbhodaka, ¿verdad? Sí, En cada globito hay un océano Garbhodaka sí, y está Garbhodaka Shai Vishnu, está el señor Brahma, que se encarga de la creación de cada universo. Sí, es complicado seguirle el hilo, aunque lo leamos año por año, pero es, Nunca es fácil. sí, siempre es como era. ya sé. Claro, cuando vamos de peregrinaje con los maestros y cada año el peregrinaje principal está en los mismos lugares. Y cada vez que llegamos, ¿cómo era el pasatiempo aquí? Entonces ahí se va armando, uno recuerda una parte, otro recuerda otra parte. Pero sí, este sistema de la creación, por eso también se repite varias veces en el Srimad Bhagavatam. Para refrescarnos, ¿no? De hecho, mi grupo estamos, como te mencionaba, estamos en el Ah, sí. del tercer canto, el capítulo 20, y estamos otra vez en el tema, De otro la creación. aspecto más sutil de la creación y así. Mm. Cada quien vamos por nuestro camino. Sí, Yo voy ya casi a terminar el tercer canto, el segundo libro. Bueno, la sí, segunda parte. andas por el capítulo también, Sí, sí, de Bajuti y Ardama. sí, Muy bien, sí, ahí también voy a empezar por ahí. la Vamos, instrucción de Capila. sí, de Kapila Deva. Bueno, Exacto. Y todo esto está muy hermoso. sí, muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, Sri Raga. Gracias. Y Hare Krishna. Entonces Muy nos bonito día. quedamos en el... Ay, ya le el perdí. texto 29, Ok. Ah, sí. donde Texto se 20. desarrolla la ignorancia. Ujú. Texto 29. Sí. Ok. Son colocados en la sociedad de animales o fantasmas.
Srila Prabhupada dice, no hay contradicciones en esta conclusión. Numerosas entidades vivientes están distribuidas por todo el universo en diferentes planetas. Y están situadas así en términos de las diferentes cualidades que poseen de las modalidades de la naturaleza material, porque todas las almas ya vienen de otros nacimientos, de otros cuerpos, y siempre están ahí en la espera de volver para purificarse de todos estos deseos que tienen ahí, que forman el destino. Muchas gracias.